Uno de los grandes problemas de los historiadores de la antigüedad es la relación entre teoría y empiria. Por una parte, el pensamiento propiamente teórico, por otra parte, las evidencias del pasado. Para algunos, solo se trata de dirigirnos a la evidencia, pensando que la evidencia habla por sí sola. Otros pensamos que el pensamiento teórico es fundamental y que el pensamiento teórico debe pensar todo lo que puede pensar a condición de que siempre tome en cuenta la evidencia que se encuentra disponible. Se ve que son dos actitudes completamente distintas respecto de la relación entre una cosa y la otra, pero como quiera que sea, la empiria es fundamental para comprender este tipo de procesos. ¿Qué testimonios tenemos para pensar el problema del surgimiento del Estado? Quisiera considerar ahora con ustedes los testimonios procedentes del Valle del Nilo y de la antigua Mesopotamia. Como ustedes recordarán, se trata de dos procesos aproximadamente simultáneos que tienen lugar, digamos, en torno de mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Para ese entonces ya los primeros elementos de cambio se encuentran registrados y a lo largo del resto de ese cuarto milenio se producen una serie de transformaciones que desembocan, en el caso de Egipto, en el estado unificado de las primeras dinastías y en Mesopotamia en el periodo dinástico temprano con las ciudades húmedas. Vamos a ver qué tipos de evidencias tenemos. Propongo organizar las evidencias disponibles en cuatro grandes ámbitos de variación donde esas evidencias se notan más claramente. Por una parte, variaciones que se relacionan con lo demográfico, es decir, con transformaciones ligadas a la conglomeración de población en núcleos urbanos del Alto Egipto y de la Baja Mesopotamia, con especializaciones funcionales que se infieren de distintos tipos de objetos, con diferenciación social pronunciada que se advierte tanto en un contexto como en el otro, y finalmente con conflictos bélicos o con algún tipo de evidencia de guerra, tanto en el contexto egipcio como en el mesopotámico. En cuanto a las variaciones demográficas, Heracómpolis es el lugar más conocido en el Alto Egipto, en donde la superficie ocupada ha permitido inferir a los investigadores una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes, es decir, algo muy diferente a los contextos aldeanos. Mientras que en Uruk, ese gran núcleo urbano de la Baja Mesopotamia del cuarto milenio, es probable que la situación haya sido aún mucho mayor y que haya implicado la concentración de población de la región circundante a Uruk, como se advierte aquí en este mapa, que se concentraran en el sitio urbano de Uruk, alcanzando incluso cifras aún mayores, probablemente cerca de 20.000 habitantes. En cuanto a las especializaciones funcionales, hay varias cuestiones a considerar. En el Valle del Nilo se advierte en Hieracómpolis un sitio como el HK29A, que es un sitio de casi 40 metros de largo y que implica seguramente algún edificio de uso público, así como áreas de especialización productiva para la producción de cerveza, de cerámica, de industria lítica. También el hecho de una serie de objetos que denotan la existencia de un artesanado especializado por la terminación de ese tipo de objetos. Finalmente también la cuestión de la escritura, que no en Hieracómpolis, sí en Abidos, un sitio relativamente cercano, hacia el 3200 a.C., tenemos los primeros testimonios de escritura conocidos. Para la Mesopotamia también tenemos, por un lado, plantas de edificaciones de un gran tamaño que podríamos abarcar dentro de lo que se suele llamar arquitectura pública, que dejan incluso algún tipo de imágenes en la iconografía de la época, pero tenemos también cuencos para el reparto de raciones, que implican entonces la existencia de especialistas que ya no son productores primarios. También objetos, por ejemplo, la dama de Huarca o el vaso de Huarca, que implican un tipo de trabajo seguramente especializado. Y finalmente también las distintas etapas de la escritura en la Mesopotamia, que aportan, por otra parte, una gran información desde el punto de vista del uso administrativo de este sistema de registro. En cuanto a la diferenciación social, en el Valle del Nilo se advierte básicamente a partir de las tumbas y la aparición, principalmente en Hieracómpolis, de un cementerio, el HK6, que tiene tumbas muy diferentes a las que se conocen contemporáneamente para otros cementerios del mismo núcleo, y posteriormente esta tumba, la tumba 100, con esa decoración tan característica, pero también otros núcleos como Nagada y el cementerio U de Abidos, en donde también, un poco después, en el caso de este último, aparecen transformaciones muy significativas desde el punto de vista de las dimensiones y la complejidad de las tumbas de la élite.
En el caso de Mesopotamia no tenemos esta información funeraria, pero sí tenemos el hecho de que ese tipo de templos seguramente eran el espacio de hábitat de grupos socialmente diferenciados, que aparecen también representados, en el caso de sus probables líderes, en la iconografía de la misma época de Uruk. Finalmente, en el caso de los conflictos, para el Valle del Nilo aparecen una gran cantidad de indicadores, por un lado de armas, más allá de las dificultades en muchos casos para distinguir armas de guerra y armas de caza, niveles de destrucción, no muy frecuentes, pero que aparecen en algún sitio, como Tel Farja en el Bajo Egipto, maquetas que probablemente podrían implicar muros, como los que podrían haber existido durante la época, y mayormente iconografía, en donde se pueden apreciar escenas de combate, como aquí en el mango de cuchillo Jebel el Arak, prisioneros, como en este grabado rupestre, y finalmente este motivo tan conocido de la masacre del enemigo que implica la captura de prisioneros. Para Mesopotamia la situación es menos copiosa en este sentido, pero es cierto que la iconografía presenta escenas de prisioneros, como se ven aquí, o en este caso aquí, y que también hay una serie de armamento asociado a este tipo de edificios y a este tipo de personajes que parecen delimitar algún tipo de evidencia que también permite hablarnos de conflicto en esta época para la Baja Mesopotamia. Dos observaciones finales. Por una parte, habitualmente se suele contraponer el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia por el hecho de que Egipto aparece siempre con una capacidad de unidad política mucho mayor de la que normalmente se verifica en Mesopotamia a lo largo de los periodos históricos. Esto es cierto para buena parte de la historia antigua, es incluso cierto desde principios del tercer milenio antes de Cristo, con la dinastía I en Egipto y con lo que vemos en las ciudades-estado húmeras, un patrón político fragmentario. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que sucede en el comienzo mismo del proceso de surgimiento del Estado, la situación no es tan diferente. Da la impresión de que tanto en el Valle del Nilo, en el Alto Egipto, como en la Baja Mesopotamia, y quizá también en la Alta, existe una serie de procesos de cambio que generan nucleamiento poblacional y dinámicas políticas que en principio parecen de escala local y regional. En todo caso, la gran diferencia será que en Egipto la velocidad de integración política será mucho mayor de la que se observará en Mesopotamia y que prevalecerá mayormente a lo largo de los tiempos, por lo menos hasta el primer milenio de manera concreta. La segunda observación es que a partir del tercer milenio aparece un nuevo núcleo de grandes transformaciones más hacia el este, que es el del Valle del Indo, y a partir del segundo milenio un núcleo más, aún más hacia el este, en el Valle del Río Amarillo en China. Sobre estas dos situaciones nos concentraremos en el próximo video.